la bienvenida a Como pez en el agua, un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío desde la cocina y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes? Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast donde te ayudo a potenciar tu pronunciación y a mejorar tu fluidez en español. ¿Te pasa a veces que estás en una situación donde tienes o quieres hablar español y te bloqueas? De repente es como que tu español desaparece y no sale nada por tu boca. Bueno, pues en el episodio de hoy hablo con Sara. Sara es profe de español y se especializa en estrategias de fluidez. Y hoy hablo con ella sobre 3 bloqueos o 3 miedos muy comunes que te impiden alcanzar la fluidez total en español. Sara comparte también algunas pistas, algunas ideas para superar esos bloqueos y desbloquear tu español oral. Así que no te pierdas la charla. Prepárate tu bebida preferida y escucha con atención porque estoy segura de que muchos y muchas os vais a reconocer en los bloqueos que están frenando tu fluidez. Ahora sí, te dejo con la charla. Estoy muy contenta de tenerte aquí hoy para hablar sobre los miedos que bloquean a muchos y muchas estudiantes cuando tienen que hablar español. Pero antes de entrar en el tema, para quienes no te conozcan, ¿podrías contarnos un poquito sobre ti, quién eres y a qué te dedicas? Bueno, muchas gracias, Rocío. Un placer estar aquí contigo en tu podcast. Pues bueno, yo soy Sara de Más Fluidez y realmente todo esto empieza porque yo misma era una estudiante de idiomas completamente frustrada, dolida, no sé, de todos los adjetivos malos que te puedas imaginar, ¿vale? Esa era yo con todos los idiomas que había aprendido, ¿vale? Incluyen, en ese momento era inglés, francés e italiano, ¿vale? Entonces, bueno, poquito a poco, cuando ya decidí que yo quería ayudar a la gente a hablar español, pues me fui metiendo en tema, ¿no? Porque, claro, yo tampoco entendía qué me pasaba a mí, porque yo sentía tanta frustración, porque a pesar de llevar estudiando años y años, yo no podía hablar con fluidez o entender a los nativos cuando hablaban, ¿no? Y me daba mucha rabia y me daba mucho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo de malo si yo veo a la gente hablando y yo no puedo? O sea, yo tengo que tener algo mal, yo pensaba, ¿no? Y claro, cuando me fui ya metiendo pues en el tema de enseñar el idioma, de bueno, ayudar a la gente, ya fui comprendiendo qué es lo que ocurre, ¿no? En la mente, en el cerebro, cuando aprendemos, cuáles son las barreras que nuestra propia mente también pone o se crea ella misma, no es que nadie lo haga, nosotros mismos creamos esos miedos, esas barreras y también cómo superarlos, ¿no? Cómo poder atravesarlos, porque realmente no es que haya algo que te permita no atravesar ese miedo, sino que es que lo tienes que pasar para poder trascenderlo, ¿no? Para poder pues ya llegar a la meta donde tú quieres, donde quieres llegar. Y gracias a toda esa trayectoria, ¿no? De aprendizaje, de dar clases, de mirarme a mí misma, pues hoy estoy aquí compartiendo contigo. Qué bueno, por eso quería compartir esto contigo y que nos hablases un poco desde esa perspectiva un poco más de la mentalidad, porque muchos y muchas estudiantes piensan que, bueno, que necesitan más gramática, más vocabulario, nunca es suficiente, cuando en realidad el bloqueo no viene de ahí. No es que no sepan más gramática, no es que no sepan más vocabulario, ¿no? Esto también te ocurre en tus clases con tus estudiantes. Sí, totalmente. Cuando nosotros, yo también me incluyo, ¿ok? Porque como te digo, yo eso también lo he vivido, ¿no?
cuando estamos aprendiendo el idioma, ya llegamos a un cierto nivel donde hemos acumulado gramática, vocabulario, y a pesar de eso seguimos sin poder hablar, pues claro, ¿qué pensamos? El problema es que no sé suficiente. Entonces sigues y sigues estudiando. Pero lo curioso es que el problema persiste. Entonces, si tú sigues y sigues haciendo lo mismo y el problema persiste, es decir, no avanzas, te da la sensación de estar siempre en el mismo lugar, es realmente porque la mente, como te decía, está creando esos miedos o bloqueos, llámalo como tú quieras, que te hacen pensar que hay algo mal en ti, que no estás haciendo suficiente, que no aprendes suficiente, que debes hacer siempre más. Y a pesar de todo esto, seguimos como siempre igual, ¿no? Habrá que hacer algo diferente, ¿no? Claro, totalmente. Por cierto, antes has dicho que a ti te pasó todo esto aprendiendo tú misma todos los idiomas que has aprendido. ¿Y te pasó exactamente esto en todos los idiomas o sentiste que conectaste mejor con un idioma? O sea, ¿cómo fue con tus idiomas, con los idiomas que aprendiste? Sí, digamos que el peor, pues, ¿El ¿no? peor? El peor, con el que peor lo pasé fue el inglés, ¿vale? El inglés, ajá. Sí, el inglés fue como el máximo de la frustración, de no puedo más, yo paso ya del inglés, a mí este idioma no me gusta, no es para mí, yo no sé, no, el inglés no es para mí, yo no puedo hablar este idioma y hasta luego. Y entonces empecé a aprender francés, ¿vale? E italiano, que empecé como casi al mismo tiempo. Y me empezó a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, igual, los mismos sentimientos, las mismas emociones, o sea, todo igual, todo igual. Yo decía, a ver, Sara, pero sí, a ver, el inglés yo lo entiendo porque es muy diferente al español y entonces es normal que tú no sepas hablar inglés. Eso es para allá gente como súper inteligente. Tú no eres súper inteligente. Hasta luego, olvídate del inglés. Pero el francés, el italiano, que se parece mucho al español, no, o sea, esto aquí tiene que haber algo raro, porque, hombre, yo como súper inteligente no me considero, pero tampoco súper tonta, ¿sabes? Ajá. Entonces, esto fue como una llamada de atención a mí misma de, bueno, con el inglés me lo puedo creer, pero ya con el francés y el italiano no me creía que yo fuese tan tonta de que, oye, que no iba a poder hablar ningún idioma, pero esto qué lechuga será, ¿no? O sea, Estaba y repitiendo, ¿no? Todo. claro, estaba repitiendo los mismos patrones que con el inglés, a pesar de que la lengua era mucho más cercana con el español, que es mi lengua materna, ¿no? Y entonces aquí dije, no, aquí hay algo que yo me estoy perdiendo, algo que los profes a mí no me están contando, algo que yo no estoy aprendiendo bien. Claro, y ahí es donde empezaste tú a trabajar contigo misma y a desarrollar estrategias que hoy en día compartes y ayudas así a tus estudiantes, ¿no? Exacto, ya empecé yo a utilizar lo que son las técnicas de fluidez y bueno, con unos resultados, te digo, espectaculares, pero hasta en el inglés, ¿eh? Qué guay. Bueno, ¿te parece si empezamos? Bueno, vamos a hablar hoy con Sara sobre esos 3 miedos, ¿no? Que frenan a muchos y muchas estudiantes cuando quieren hablar en español, cuando están interactuando en español. Y a ver si nos puedes dar también algún tip, algún truco para superar eso, ¿no? Pero Perfecto. antes Sara, ¿podrías decirnos por qué hablar un idioma genera tanto temor? Bueno, ya has hablado antes un poquito, ¿no?, sobre esto, pero ¿por qué nos genera tanto temor hablar un idioma o sea, que no es nuestro idioma materno ya? Mira, primero es algo nuevo y esto al cerebro como que le aterra, ¿sabes? Es nuevo, es peligro, ¿sabes? Van de la mano, ¿vale? Es nuevo, es peligroso. Eso, digamos, por un lado. Y segundo, porque somos adultos. No sé si esto lo he dicho ya en alguna otra ocasión, pero hay gente que se está hablando mucho, ¿no? De tienes que aprender como los niños. Y para mí esto es un error, porque tú eres un adulto y como adulto tú tienes un bagaje. Tú ya tienes
en tu cerebro ya hay información guardada que es imposible que tú puedas dejar atrás o dejar tu mente en blanco. Esto, no hay tal cosa como esto. Bueno, eso creo yo, ¿vale? Y, claro, lo que le ocurre a los niños es precisamente que como todavía no tienen nada formado, ¿vale? No tienen ahí todo ese bagaje, la lógica todavía no está ¿no? En su plena expansión. Todo lo contrario a lo que ocurre cuando ya eres adulto, que tu lógica es la que te dice, pero ¿por qué? Has visto que todos los alumnos dicen, y yo, ¿vale? También cuando aprendo el idioma, pero ¿por qué dicen esto así? Si yo en mi lengua lo digo de esta manera, Claro. pero ¿por qué esta preposición? Pero ¿y por qué? Y todo es un pero ¿y por qué? Si yo no lo digo así, o si esto en otro idioma no es así, o si siempre estamos buscando la lógica. Un niño no te busca la lógica en una lengua, se limita a escuchar, integrar, repetir, escuchar, integrar, repetir. Y esto el adulto, por experiencia propia y por todas las experiencias de mis alumnos, es como no somos capaces de escuchar, integrar, repetir. Es imposible para nosotros. Nuestra lógica no nos deja, ¿no? Entonces se crea entre nuestras expectativas, nuestros miedos y lo que creo que debería de ser, que al final las expectativas, ¿no? No, o sea, es como el cóctel perfecto para que aprender un nuevo idioma sea el camino más doloroso que casi que hay en este planeta, ¿no? Claro, el disfrute se pierde, ¿no? Ese proceso de ir avanzando. Totalmente, totalmente, porque además hay unas expectativas de no es que tengo que hablar con fluidez y además ya no solo hablar, no, ya es con fluidez también en 3 meses, porque si Mm, no, soy tonto ya, o sea, si alguien lo ha conseguido, un momento, un momento, ¿vale? Primero hay que saber qué es la fluidez, qué no es, exacto. Mm, esas expectativas hay que saber ordenarlas. sí, eso es. El hablar Mm. con fluidez, ¿no? Lo vemos mucho, pero tampoco sabemos qué es exactamente o qué es para ti, ¿no? Definir cada una qué es para ti hablar con fluidez, ¿no? Sí. Em, no sé si quieres que te lo diga, pero para mí hablar con Mm, fluidez es o sea, poder expresarte de forma que no haya, digamos, como muchos parones, ¿no? Que puedas expresar lo que quieres decir de forma confiada y con una comprensión por parte de la persona que te escucha, ¿vale? Es decir, no mm, es hablar perfecto, no es hablar sin errores o con una pronunciación de 10, ¿no? Es poder expresar lo que quieres decir con confianza, básicamente. sí. Y añadiría, no es solo hablar, porque siempre nos enfocamos en el hablar, pero Ah, es también escuchar con fluidez, porque si no, no hay interacción, o sea, no hay intercambio, ¿no? Si total. tú quieres solo hablar, pero no entiendes lo que te dicen, no puede haber comunicación. Efectivamente, es que al final es bidireccional, ¿no? Mm, Escucho y hablo, hablo y escucho. sí, Totalmente, totalmente. Se nos olvida siempre la primera parte, eso es verdad. Y al final sí. es casi que la más importante. Sí, en pronunciación también es así. Los estudiantes que llegan piensan que es todo pronunciar, hablar, todo lo que sale por la boca. Y yo digo, no, no, espera, antes de eso todo hay que abrir el oído, ¿no? Totalmente, Eh, sí. Y es a lo que menos prestamos atención porque es mm, como lo menos cool, ¿no? mm. Lo menos... Como parece más ah, pasivo, ¿no? No estás en la sí, acción, sí, como mm, parece como te da la sensación como que estás un poco perdiendo el tiempo, ¿no? mm, Pero me parece que es la clave, o sea, mm, o más que la clave, como la base, porque yo veo a muchos alumnos, que no sé si te pasará a ti, que incluso tienen un nivel avanzado, mm. pero no pueden entender. Entonces, Sí. claro, ya en la conversación se han perdido, Mm, porque, bueno, si no puedes entender, como tú decías, qué voy a responder? Ahí está mm. uno de los bloqueos, ¿no? Que ahora hablaremos. Vamos allá, vamos allá. Entonces, vamos a hablar de esos 3 miedos más comunes que bloquean a nuestros estudiantes, a quien nos escucha, incluso cuando ya tienen un nivel avanzado, que sí que pasa y es muy frecuente, más de lo que pensáis, la gente que nos está escuchando. Entonces, Sara, el miedo número 1,
¿Cuál es el miedo número 1? Bueno, el miedo número 1 es a hacer el ridículo. Miedo a hacer el ridículo. Sí, miedo a hacer el ridículo, oye, claro, ahí está, ¿qué va a pensar la persona de mí? Y está implícito el miedo a equivocarse, ¿no? Si me equivoco, hago el ridículo. Y si hago el ridículo, ¿qué piensa la otra persona de mí? Y que va a pensar que soy tonto, que no soy inteligente, que... ¿no? Es como, hay varios miedos ahí escondidos dentro de hacer el ridículo, ¿vale? Y creo que este es uno de los principales porque igual esto no le ocurre a los niños. Los niños si dicen algo y se equivocan, a ellos les da igual, ¿sabes? Es como, bueno, pues yo he dicho esto, tanto en su lengua nativa como si están aprendiendo una nueva, ¿vale? Los adultos no podemos, no, o sea, nos morimos de vergüenza cuando decimos algo y lo hemos equivocado y lo hemos hecho mal y alguien se ríe de nosotros, ¿vale? Claro, sí. ¿Y qué hacemos entonces para superar esto? Porque esto es, claro, el miedo a hacer el ridículo, ¿no? A perder un poco nuestra máscara. Exacto. Pues lo primero es quitarle importancia, ¿vale? Porque yo puedo ser una persona muy seria, puedo trabajar en no sé, donde quieras, en un banco, tener un estatus social en mi lengua materna X, me da igual cuál sea, y en una lengua extranjera lo estás perdiendo porque estás, ¿no? Empezando de cero. Cuando estás a nivel, digamos, lingüístico, ¿vale? Porque tu estatus sigue siendo el mismo. Pero a nivel lingüístico es como que perdemos todo eso que hemos construido durante años en nuestra propia lengua, ¿no? Entonces hay que quitarle hierro al asunto. El lenguaje, cuando tú estás aprendiendo una nueva lengua, como tú te comunicas en una lengua extranjera, no tienes como que, no es 100% tú, porque todavía no tienes todas las herramientas para, digamos, poder expresarte como lo haces en tu lengua materna y es posible que no lo tengas nunca. Entonces, quítale hierro al asunto, es decir... Quitarle hierro, a ver, para las personas que nos estáis escuchando, Sara está usando muchas expresiones. Vamos a hacer aquí un pequeñito paréntesis. Quitarle hierro al asunto significa quitarle importancia a algo, quitarle hierro. Buena expresión para hoy. Exacto. Entonces, haces eso y entra en la diversión. O sea, entra en la diversión. Si una persona, de mí se han reído varias veces diciendo cosas, porque, a ver, es normal, ríete. O sea, ríete tú también. Cuando alguien, ríete tú también y disfrútalo, porque al final es un momento único. Seguramente nunca más vas a volver a cometer ese error, porque de la vergüenza que pasas, tu mente lo graba y ya lo tienes para siempre, ¿vale? Entonces, disfruta ese momento y hay que verlo como un momento de aprendizaje, porque de verdad que ese momento en el que tú haces el ridículo y dices, ostras, madre mía, lo que he dicho, esta persona se está riendo de mí, qué mal lo estoy pasando, pues en ese momento tu cerebro graba la forma correcta para siempre y no vas a tener la oportunidad de volver a divertirte otra vez, ¿no? Te divertirás con otra palabra, con otra expresión, pero con esa en concreto no. Ya te queda grabada. Exacto. Entonces, diviértete. O sea, vale, entonces miedo número 1, miedo al hacer el ridículo. Consejo para superar ese miedo, diviértete, no te lo tomes tan en serio, disfruta y tómatelo como un aprendizaje para consolidar tu aprendizaje, ¿vale? Efectivamente. Bien, miedo número 2. Ay, este miedo número 2 me encanta porque está relacionado con el merecimiento. Y es que los alumnos creen que tienen que hablar perfecto para poder conversar con un nativo. Ay, ¿no? sí, conozco. Entonces mi español debe ser perfecto para poder merecer hablar con un nativo, para estar a la altura, otra expresión. Eso es, estar a la altura.
Estar al Exacto. mismo nivel para poder hacer algo, ¿no? Efectivamente, es como si estoy por debajo, si me siento inferior, no merezco, no puedo hablar con esa persona, ¿vale? Tengo que poder hablar de forma también como los nativos para ser merecedor de seguir una conversación en español. Muy bien. Y aquí, bueno, ¿Cómo podemos superar? sí, aquí lo importante primero es tomar conciencia de que tú no eres hablante nativo de ese idioma, ¿vale? Y no lo vas a hacer Aceptar, ¿no? nunca. Aceptación Aceptación. radical. Mm, Sí, aceptación radical. No eres hablante nativo de ese idioma, aceptarlo y quererte y creerte merecedor de poder no solo hablar, sino vivir mm, la cultura, la lengua, la vida en ese idioma de la forma en la que tú hablas. Es decir, no tienes que hablar como un nativo para, yo qué sé, tengo alumnos que viven en Colombia, en España, en Argentina, en diferentes países hispanohablantes. Pues ellos merecen o sea, todo lo que hacen en el día a día con la gente con la que se relacionan, aunque no hablen un español perfecto, mm, ¿vale? Y son perfectamente merecedores de eso. ¿Por qué no? O sea, ¿quién ha dicho que tienes que hablar como un nativo para poder entrar en esos círculos, ¿no? Es verdad que tienes que tener una fluidez para poder, digamos, ser acogido, formar parte y convivir, digamos, tener esas experiencias, porque ya sabemos que la gente tiene poca paciencia en mm. general, pero la aceptación y oye, yo estoy bien y merezco formar parte de esto tal y como soy, tal y como hablo, es primordial, ¿no? Muy bien. Y te quitas esa presión también, ¿no? De tener que hablar como una persona nativa que, Es que ¿no? eso no llega nunca, yo qué sé, Claro, ¿no? que también hay qué significa, ¿no? Hablar como un nativo. Bueno, Claro, como que nativo, como los que se equivocan, como los que no, ¿de qué variedad? Pero bueno, es que hay esto que no hablar acaba rápido, nunca, despacio. esto no acaba nunca. Mm, sí, esto sería otro temazo. Vale, entonces, miedo número 2, recapitulamos. Em, ay, se me fue en blanco. Sí, no estar, Eh, bueno, tú cortas. o sea, no quería cortar y ahora voy a tener que cortar. Ay, que me voy a quedar así. Ay, el no sé, eso, vamos a hacer una pausa ahora y retomamos. Y luego corto. Entonces, vale. Bien, miedo número 2, el miedo a no ser merecedor o merecedora, ¿no? De intercambiar y de vivir la vida en un español que no tiene por qué ser nativo, aceptar que tu español no es un español nativo. Y ese sería el tip 2, trabajar esa mentalidad y, y aceptar que tú puedes vivir plenamente en español y sentirte completamente satisfecho, satisfecha en un español no nativo, no perfecto, ¿no? Exacto, Mm. eso es. Vale, llegamos ahora al miedo número 3. Ay, este me encanta, me encanta. Pasión, Sara, pasión Pasión con este con este miedo tema. 3. Total. Vale, pues este miedo número 3 es el de no poder controlar ni tu reacción ni la situación. Me Mm, explico. Hay una situación donde tú tienes que hablar, quizás alguien te pregunta y ahora, ¿qué dices? No sé qué decir. Ostras, no me viene nada a la mente, me he quedado en blanco. ¿Qué digo? Ay, tengo que traducir en mi cabeza, pero no me sale nada. ¡Ah! Miedo, o sea, bloqueo máximo, mm, ¿vale? Entonces el miedo a este bloqueo, al no voy a poder
reaccionar, no voy a poder hablar, no voy a poder decir. Esto crea pánico. Es el quedarse en blanco, ¿no? Esto es quedarse en blanco, pero no solamente porque tú te puedes quedar en blanco y decir, uff, qué mal, ¿no? Si yo estoy practicando en mi casa y me he quedado en blanco, bueno, pues estoy en mi casa, no me escucha nadie. Pero delante de gente, en una conversación, todos mirándote y esperando a que tú hables, aquí la mente entra en pánico, ¿vale? Entra incluso solo de pensarlo, ¿vale? O sea, tú lo piensas, te pones en la situación esta y la mente ya, no, dice, sácame de aquí, ¿vale? Por eso muchos alumnos, no sé si te ocurre con los tuyos, evitan las conversaciones, sí, evitan tener conversaciones, ¿no? Sí. Es por este miedo a que, oye, no puedo controlar qué voy a decir, cómo, si voy a entender, si no, y si me voy a quedar en blanco, ¿vale? Entonces, eso es algo que puede pasar incluso en tu lengua materna, ¿eh? Que a mí algunas veces me ha pasado en español, decir, ostras, ¿qué digo? Yo qué sé, no sé, me he quedado completamente en blanco, ¿no? Pero en la lengua extranjera, claro, es como más fuerte porque los recursos lingüísticos son más limitados y no estamos acostumbrados a usar todas estas muletillas o expresiones que nos ayudan a salir del paso, ¿no? O salir del paso, otra expresión. Podemos resumir aquí 2 expresiones que yo me están llegando y digo, esto lo voy a tener que explicar. Entonces, pequeñita pausa. Primero, quedarse en blanco. Quedarse en blanco significa quedarse, o sea, no sabes qué decir. Quedarse en blanco, un papel blanco, no sabes qué decir. Salir del paso, esa es otra expresión. Salir de una situación difícil, ¿no? Entonces, quedarse en blanco y salir del paso. Exacto, sí. Entonces, sí, es muy importante tener como esas estrategias, esos recursos para poder salir de esa situación incómoda de forma exitosa. Que esto en nuestra lengua materna lo solemos tener, porque hoy llevamos toda la vida, ¿no? con ellas, usándolas, escuchándolas, pero la lengua extranjera, la lengua nueva que aprendemos, en este caso el español, pues claro, te tienes que entrenar en ello, ¿no? Es conocerlas, entrenarte en ellas para sentirte cómodo cuando tengas que utilizarlas, ¿no? Y tenerlas disponibles. Porque lo que ocurre es que muchas veces mis alumnos tienen materiales de todo, ¿no? De expresiones, de no sé qué, pero después no están disponibles en su cabeza para usarlo. Y este es un problema, ¿no? Lo que queremos no es acumular mucho contenido, es que lo que sepamos lo podamos usar cuando hablamos. Exactamente, sí. Sí, eso me parece muy bueno, recalcar eso. No tienes que aprender más, tienes que saber usar lo que ya sabes, lo que ya conoces. Entonces, este miedo número 3 del que nos habla Sara, que es el miedo a no saber reaccionar ante una situación o en un contexto que te impide, bueno, que te bloquea, ¿no? Que te bloquea. Exacto. Entonces, el truco o digamos, el tip número 3 para superar ese miedo sería pues aprender estrategias que te ayuden a navegar esas situaciones difíciles y que seguramente tú también haces en tu lengua materna, pero lo haces de manera más natural, sin darte cuenta, ¿no? Exacto. Bueno. Sara, apasionante. Podríamos seguir más, pero vamos a pararnos aquí con los miedos, ¿no? 3 miedos, yo creo que sí, que estos son los 3 miedos en todo caso muy comunes en estudiantes no solo principiantes, pero también avanzados. Sí, yo creo que los 3, tanto principiante, intermedio y avanzado, estos miedos están presentes. Vale, pues ya tengo una preguntita más antes. No sé si quieres, si hay algún mensaje que te gustaría enviar a quienes nos escuchan
esas personas que se sienten que sí, que están bloqueadas y que quieren hablar español con más fluidez. No sé si tienes así un último mensaje. Bueno, mi mensaje es: disfruta el proceso porque solo pasa una vez por idioma, ¿vale? Así que por idioma. Por idioma, exacto, ¿vale? El proceso pasa una vez por idioma, así que disfrútalo, supera estos bloqueos mentales, porque al final es creación de la mente, ¿no? Y mi último consejo sería: obsérvate. Observa cómo tú estás reaccionando, qué te estás diciendo cuando hablas español y, y ves siendo consciente de qué ocurre en tu mente, qué te estás contando para poder salir antes, para poder desbloquearte antes y disfrutar la lengua tal y como tú la sientes y como tú eres. Perfecto, muy bien. Y por último, Sara, bueno, ¿dónde podemos encontrarte? O la gente que nos está escuchando, si quiere aprender contigo, si quiere trabajar contigo estos bloqueos, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, podéis ir a masfluidez.com. Ahí está la web con algunos recursos, con los cursos y los programas donde estamos trabajando. Y ahí tenéis como toda la información. En Instagram igual es Más Fluidez, así que estoy por allí presente. Muy bien, más fluidez. Bueno, vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del episodio y así yo os animo a que vayáis y echéis un vistazo, porque lo que hace Sara es mucho más allá que aprender la gramática, el vocabulario. Es también un trabajo sobre ti y de mentalidad. Pues muchas Totalmente. gracias, Sara, por haber aceptado este ratito, este intercambio. Gracias a ti, Rocío, por la invitación. Me lo he pasado genial y espero que la gente que nos escuche pues les sea de ayuda. Muy bien, muchas gracias. A Chao. ti, un besito, chao. Espero que te haya gustado el episodio y bueno, házmelo saber en los comentarios o dejándome una reseña en iTunes. Así sé que estos episodios son útiles para ti. Te recuerdo que te puedes suscribir gratuitamente en mi web www.thefluencyhub.com y cada semana te envío mini lecciones, anécdotas de clase y trucos para mejorar tu pronunciación y tu fluidez en español. Así que suscríbete en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Cuídate mucho y nos oímos pronto.